Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a abordar un libro, una obra del filósofo Baruch Spinoza, que es Ética y Tratado Teológico Político. Es una obra trascendental del siglo XVII, año 1670, que causó mucho revuelo en su momento por sus postulados. Por sus postulados llegó a ser considerado un libro herético, una obra hereje por la Iglesia Católica. Pues ya saben que en aquel entonces la Iglesia tenía una fuerte influencia en la sociedad y en la política a nivel Estado, en todo lo que era Europa, ¿no? Vamos a abordar este libro. Eh, Fue escrito por el filósofo neerlandés, o sea, de Holanda, Países Bajos, Baruch Spinoza, publicado en 1770 en Ámsterdam, en idioma latín, al ser la lengua oficial del Vaticano. Aún así, es considerado uno de los textos más controvertidos en la Edad Moderna, tachado de impío y blasfemo tanto por católicos como por protestantes. ¿Por qué se le consideraba blasfemo e impío a este libro? Era porque cuestionaba la cristiandad y no como tal la creencia en un Dios, sino en el tipo de Dios que creía el cristianismo. Era un cuestionamiento, un análisis exhaustivo de la creencia en un Dios antropomorfo. Esto es, ¿qué es un Dios antropomorfo? Un Dios con forma humana. Baruch Spinoza, él tenía una concepción diferente a lo que era Dios. Para él Dios no era un humano, no era una persona, sino que era una fuerza, una energía, una especie de espíritu que estaba en todos lados. Él se le considera a Baruch Spinoza, a muchos lo consideran un ateo ilustrado, otros lo consideran el primer gran panteísta. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es la ideología religiosa o la religión que considera que Dios está en todo. Bueno, de hecho la Biblia lo dice, ¿no? Y los textos sagrados lo dicen, del cristianismo, establecen que Dios está en todos lados, pero el panteísmo se lo toma muy en serio. Muy en serio, o sea, para los panteístas, Dios como tal es una energía que está en todos lados y se encuentra en cada partícula, en cada molécula del universo. Entonces, por esa razón, una de esas cuestiones fue considerado como un texto hereje e impío, blasfemo, por parte de Spinoza. ¿Quién fue Baruch Spinoza? Para poder entender un poco lo que es la obra de Spinoza, tenemos que ver también quién era. Fue un filósofo neerlandés, o sea, holandés o de Países Bajos, de origen sefardí. ¿Quiénes son los sefardíes o los sefarditas? Los sefarditas son judíos, personas de ascendencia de religión judía, que nacieron en otro lugar que no es Israel, o no es el Medio Oriente, no es el antiguo Israel, sino que era la península ibérica, lo que era España, por ejemplo. De ahí venían, de esas zonas venían los sefarditas. También se le conoce como Baruch, Bento, Benito, Benedicto o Benedictus de Spinoza o simplemente Espinosa, según las distintas traducciones de su nombre basadas en la hipótesis sobre su origen. Porque hay quien dice que es de España, dicen que es de Portugal, que dependiendo, ¿no? La fuente histórica. Aún no se ponen de acuerdo. Lo que sí están de acuerdo todo el mundo es que Spinoza era un sefardita, ¿sí? O sea, era una persona de religión judía de nacimiento, más no practicante. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Fue uno de los principales pensadores de la ilustración de la crítica bíblica moderna y del racionalismo del siglo XVII, incluyendo concepciones modernas del ser y del universo. Él se cuestionaba sobre la persona y sobre el universo y la conexión que había entre universo, ser y Dios, ¿no? Entonces, por eso ese tipo de visión universal que era Spinoza fue considerado y hasta perseguido por la Iglesia Católica en aquel entonces, que ya saben, ¿no? Tenía un gran poder, una gran influencia en la sociedad y en los gobiernos de Europa. ¿Cuál es el contexto del Tratado Teológico Político? Para poder entender esta obra, tenemos que darnos cuenta que es una continuación. Tratado Teológico Político, aquí está, es una continuación de Ética. La publicación coronó una obra iniciada alrededor de 1665, en el momento en que Spinoza se dedicaba a la redacción de su Ética. El 19 de julio de 1674, el tratado fue condenado por un decreto de los tribunales neerlandeses, pues en ese tiempo existía un fuerte control de parte de las iglesias cristianas de la censura sobre las obras filosóficas publicadas. Ojo, en Países Bajos, Holanda o como le quieran llamar, era un país que estaba, es cierto que había una presencia cristiana, pero había diferentes corrientes. Estaba el cristianismo católico del Vaticano, de Roma, estaba las sectas protestantes también. Entonces, por muchos tribunales fue considerado como una obra hereje, una obra que no debía ser considerada como real, como verdadera, sino que era blasfema y que debía de ser censurada. La estructura de la obra del Tratado Teológico Político de Spinoza, este libro,
Aquí lo vamos a ver. Yo lo resumí para que ustedes no tengan que leer todo el libro y pues entiendan de qué trata. Ya si les gusta y quieren ahondar un poco más en el tema, pueden leerlo. La obra está dividida en 20 capítulos y un prefacio. Una posible subdivisión adicional propuesta por Emilia Giancotti en su introducción a la obra es la siguiente. Emilia Giancotti pues era una mujer que estudió el libro muy a fondo y hizo una separación de qué trataba cada capítulo. El capítulo 1 al 6 habla sobre profecías y profetas del pueblo judío. Obviamente él era sefardita, hablaba del judaísmo, que era como una especie de ancestro directo del cristianismo. No podemos dejar pasar que el pueblo judío es del que nació a final de cuentas Jesús de Nazaret, que es el Dios del cristianismo. El capítulo del 7 al 10, habla sobre el método de análisis de Sagradas Escrituras. Spinoza, del capítulo 7 al 10, hablaba sobre cómo debía de analizarse, de traducirse las escrituras, que muchas veces no era literal lo que decía. Había mucho en ese tiempo, existía mucho debate en torno a cómo se debía de interpretar lo que era la Biblia. Si tenía que hacerse de manera literal o si tenía que hacerse de manera más espiritual o más figurada, ¿sí? El capítulo del 11 al 15, del 11 al 15, el verdadero sentido de la palabra divina. Ya aborda un sentido más teleológico, más dogmático, de cuál es el sentido de la palabra de Dios, qué es lo que estaba buscando. En el capítulo 16 y el 20 habla sobre temas políticos, toca temas políticos como tal únicamente. Cuestiones de Estado, cuestiones del gobernador y su religión, del pueblo, todo eso, ¿no? Esa es la estructura así básica de lo que es el libro. El libro pues hay que resaltar, sí es muy extenso. Son un poco más de, 500 páginas más o menos. Creo que sí, 484 páginas tengo yo en esta versión. Habrá donde hay menos porque el libro es más grande. Habrá donde hay más porque el libro es más pequeño. Entonces, por esa cuestión, son alrededor de 400, 500 páginas el libro, dependiendo la cantidad, el tamaño y la letra de la obra, de la versión que tengan. Aquí vamos a seguir, entonces vamos a hacer un análisis más profundo. Del capítulo 1 al 6, el análisis de la profecía como revelación divina y de los profetas como intérpretes de la revelación, la elección del pueblo judío, el contenido de la ley divina, ceremonias e historias sagradas y los milagros. Estos son los capítulos más controvertidos de la obra, en los que Spinoza sostiene que el lenguaje metafórico de la Biblia está dirigido a personas sencillas y rechaza la creencia de los milagros, en favor de una explicación racional de los fenómenos naturales posibilitados por el progreso científico. Esta cuestión, este tema para empezar, lo de los milagros, era visto por Spinoza como cuestiones muchas veces de fenómenos atribuibles a la naturaleza. Y la iglesia obviamente decía que no, decía que las cosas sobrenaturales pues eran o muy extrañas, eran cuestiones de Dios, cuestiones divinas. Entonces por ese capítulo, por esa cuestión también, un tache más para su obra como herética, como una obra de blasfema, ¿no?, contra la iglesia. En el capítulo 7 al 10 es la exposición de un nuevo método exegético de las Sagradas Escrituras con una aplicación concreta. Entendemos como método exegético la metodología que busca interpretar de manera muy literal una obra, libro, ley, código o postulado. Es decir, Spinoza buscaba dar una narrativa diferente a lo que establecía las Sagradas Escrituras contenidas en el canon bíblico de la época. Todos sabemos que la Biblia actual, la que todos conocemos, la que está del Génesis al Apocalipsis, esa Biblia ha tenido un desarrollo canónico. La iglesia cada tanto tiempo se forma en concilios, la iglesia católica, y te dice, en el canon es el canon es este otro. Entonces agrega, quita, pone libros. Ahorita pues ya tiene rato que está establecido como está ahorita la Biblia. Sin embargo, cada tanto tiempo se revisan y muchas veces se incluyen nuevos libros o se quitan, dependiendo. Entonces Spinoza, él aplicaba el método exegético para poder comprender más la voluntad divina. Ojo, Spinoza no cuestionaba la existencia de Dios. Él era un creyente. A pesar de que todo el mundo dice que era un ateo, Spinoza era un creyente. Solamente que creía que Dios no era como lo pintaba la iglesia, sino que era una energía, una fuerza animadora, armonizadora del universo. Él no podría ser considerado hereje por pensar eso. Él pensaba que Dios era diferente. Entonces, pero por esa cuestión, y ya saben, en ese tiempo la intolerancia religiosa que existía, lo consideraban como un hereje. Del capítulo 11 al 15, los apóstoles, habla sobre los apóstoles, el verdadero sentido de la palabra divina, la esencia de la fe, la filosofía no es ancilla theologiae, que es el comienzo de la parte constructiva de la obra. Aquí en los apóstoles habla sobre esos personajes Spinoza
que fueron los, vamos a decirlo así, los que continuaron los herederos del legado de Cristo. Y estos a su vez daban enseñanzas de cómo ser mejor persona, de cómo dirigirte a la sociedad, de cómo predicar la palabra de Dios. Los apóstoles eran personas, pues al ser muy cercanas a lo que era Jesús de Nazaret, llevaban consigo vamos a decir así, el don divino, pues de comunicar la palabra de Dios. En esta parte Spinoza aborda las creencias de algunos dogmas de la fe cristiana y trata de darle otro cauce, otros sentidos para ilustrar a las personas de tal forma que fundamenten más su fe y alejarlas de la creencia del Dios antropomorfo, es lo que les digo, de la iglesia históricamente ha querido mostrar como verdad absoluta. Ese es el detalle. ¿Sí? En el detalle está en que Spinoza quería mostrarle a la sociedad, al mundo, que Dios no era un mono barbudo que estaba en el cielo, sino que era una energía que armonizaba, que le daba sentido a las cosas, que era una causa primera, muy parecido a los postulados que en su momento también un santo de la iglesia, que está canonizado de hecho, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, era una persona que también era muy parecido a su idea con Spinoza, que había vivido unos años antes de hecho. Tomás de Aquino decía que Dios era causa primera, que Dios estaba detrás de cada evento, de cada causalidad y de cada evento de la naturaleza, que era una causa primera. Entonces ahí estaba el postulado de Aquino, Tomás de Aquino, y Spinoza, pues vamos a decirlo así, coincidía en gran parte con lo que decía el propio Aquino. Por último, los temas políticos, la estructura de la obra Tratado Teológico Político, del capítulo 6 al 20, del capítulo 16 al 20, habla sobre temas políticos. Aunque Borussia Spinoza no abordaba profundamente temas de Estado, o sea, no era una persona estudiosa del Estado, como si lo fue un Montesquieu, como si lo fue un Maquiavelo, lo que vimos anteriormente en videos atrás. Ellos sí eran estudiosos del Estado, y la religión la veían como un elemento extra del Estado. La religión ellos lo veían como algo propio del ciudadano, del gobernante. Había una relación, había una fuerza en la creencia religiosa de un gobernante y el Estado, pero no lo veían como algo muy importante, muy trascendente. Spinoza, al contrario, su vida era para la filosofía y la religión. Entonces, Baruch Spinoza no abordaba profundamente temas de Estado. Analizó críticamente la religión judio-cristiana, o sea, se le conoce a religión judio-cristiana, a esa unión, a ese nexo que existe entre judíos y cristianos, porque históricamente, vamos a decirlo de esta manera, son predecesores uno del otro. Defendió la libertad de filosofar, o sea, él, Spinoza, era un ferviente defensor de lo que era el pensamiento crítico y el pensamiento dialéctico. Spinoza decía, la gente tiene derecho a cuestionar las cosas, no puede vivir únicamente en el sentido lineal de lo que diga la iglesia o lo que diga el Estado. Tiene que aprender a pensar, tiene que aprender a cuestionarse para lograr el desarrollo de la humanidad. Y también era un defensor de la democracia. Él veía en las monarquías de la época, veía un absurdo que una persona por únicamente nacer ya era apta para gobernar por haber sido hijo de fulano de tal. En cambio, él era defensor de la democracia, de la forma en que el pueblo, en que la sociedad organizada promovía y elegía al que creyeran entre todos más apto para gobernarlos, que ese es el sentido de la democracia, ¿no? Su teoría política unificaba la finalidad del Estado y los fines del individuo. O sea, para él, el individuo al ser parte del Estado y el Estado para poder existir necesita del individuo. Él decía que había una finalidad unificada, o sea que tenían que estar juntos, coexistir para poder desarrollarse y sobresalir los dos. O sea, era preservar su ser racional mediante el orden social, la autoridad política y las leyes. Spinoza, a pesar de que no era abogado, era filósofo, entendía la importancia de la época de que lo que eran las leyes estuvieran bien establecidas, porque las leyes armonizaban, las leyes te daban sentido social, las leyes te daban orden, las leyes te daban una relación de respeto entre ciudadanos y además del Estado, y las leyes mismas podían limitar el poder político. Entonces Spinoza era un ferviente creyente de las leyes y de su orden y su importancia. El legado filosófico teológico de Baruch Spinoza. Ya para terminar, Spinoza fue atacado con frecuencia por sus opiniones políticas y religiosas. Sus contemporáneos lo llamaban con frecuencia ateo. Ojo, es lo que les decía hace rato. Decían que era un ateo, aunque no negó en ninguno de su trabajo la existencia de Dios. Hostigado por su crítica de la ortodoxia religiosa, sus libros fueron incluidos en el Index Librorum Prohibitorum de la Iglesia Católica en 1679. O sea, ¿qué quiere decir?
que este libro fue censurado, La Iglesia Católica dijo, es un libro hereje, es un libro que no debe de circular, es un libro que no debe leerlo nadie, porque está cuestionando los dogmas de fe que nosotros enseñamos desde hace siglos. Entonces la Iglesia Católica por eso lo puso en el Index de Librorum Prohibitorum, que es el índice de libros prohibidos, como lo dice en latín. A Spinoza se le atribuye el romper el dogma judio-cristiano del Dios antropomorfo para darle cabida al Dios panteísta. Esto es lo más importante, lo más relevante del señor Spinoza, que como les digo, fue perseguido político muchos años, lo persiguieron por todos lados, lo querían hasta matar, lo querían condenar a la hoguera, lo querían juzgar por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, por sus postulados heréticos, lo cual no es cierto. Spinoza nunca dijo que no existía ningún Dios. Hoy hay científicos que dicen que no creía en Dios y que lo hacía, y que no lo decía por esa cuestión, porque no quería ser mandado a la hoguera, no quería ser asesinado, ejecutado, pero sin embargo Spinoza, él en sus obras nunca negó la existencia de Dios, solamente que él tenía una concepción diferente de cómo era Dios. No lo veía como una persona, como un señor, como les digo, barbudo en el cielo, ¿no? Sino que lo veía como una energía que estaba en todos lados. Eso habla sobre lo que es el panteísmo. El panteísmo es esa ideología religiosa que marca que Dios se encuentra en todas partes, en cada una de las partículas del universo. Se encuentra armonizado con nosotros, con la naturaleza, con el espacio y con los elementos del universo. Eso es el Dios panteísta. Y pues aquí están algunos ejemplos de los libros, ¿no? Portadas ciertas versiones. En la editorial Porrúa pueden encontrarlo. El libro este está muy bueno. Es barato, unos 200 pesos de costar el libro este ahorita. Lo pueden encontrar en cualquier librería. Yo lo adquirí aquí por medio de Amazon. Lo compré en Amazon. La editorial Porrúa pues lo compré en esta edición que es la económica. Está muy interesante el libro, te aborda, te hace pensar mucho. Obviamente, si lo quieres entender mejor, tienes que hacerlo pensando en que está escrito en el siglo XVII. O sea, estamos hablando de hace 400, 500 años. No creas que no lo vas a encontrar muy moderno al pensamiento, pero la idea, la noción de las cosas, sí te va a ayudar a pensar, a reflexionar mucho. Y pues las fuentes bibliográficas aquí están. De aquí saqué lo que es la teoría espinosista, ahí están en pantalla, de dónde sacamos lo que es el material del libro también, y obviamente algunos autores más nos apoyamos porque lo entienden mejor. Si bien es cierto, yo he estudiado Spinoza un tiempo, no lo he hecho tan profundamente como estos que están aquí, como Atilano Domínguez, como Pedrero Hernández, como Miquel Beltrán, como Laurent Bow, como Gilles de Laus. O sea, ellos lo estudiaron realmente a fondo, pues han dedicado parte de su vida a escudriñar el pensamiento espinosista. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Cualquier duda que tengan, con gusto recibiré en la caja de comentarios una pregunta que tengan sobre la teoría de Spinoza y sobre el libro de Tratado Teológico Político. Espero les haya gustado el video, que haya sido de su agrado y que les haya disipado algunas dudas que tengan sobre el pensamiento espinosista y sobre algunos pensamientos equivocados que había sobre él, de que era un hereje, de que era un ateo. En realidad no lo era creyente, ¿no? Hasta pronto.